A veces no somos realmente conscientes del peligro que tiene ponerse en la carretera con un coche. ¿Cuántas veces no hemos hecho un viaje largo y antes no hemos comprobado absolutamente nada del coche? Debemos tener en cuenta que entre manos llevamos un objeto que alcanza una velocidad considerable y que además pesa bastante. A los que tengáis un Lotus Elise seguro que me decís que no, pero en la mayoría de los casos es un objeto pesado que alcanza una velocidad, pues eso, considerable. Por ello hemos preparado este vídeo. Os vamos a decir 4 elementos que a nuestro juicio hay que revisar sí o sí cada cierto tiempo y sobre todo cuando vas a hacer un viaje de largo recorrido. Hoy nos ponemos serios, hoy hablamos de seguridad. Yo creo que este vídeo lo debemos empezar hablando de neumáticos. Al final es el elemento fundamental que mantiene en contacto a nuestro coche con el asfalto. Es una frase muy manida, pero muy real, y yo creo que la gente no presta especial atención a eso, a la presión de sus neumáticos. ¿Y cuánta gente no estará haciendo viajes sin hacer antes una revisión previa de estas presiones? Y ya no solo para viajes, sino en el día a día también. Eso es, por ejemplo, pasa el verano y como este año de repente llega el invierno, de golpe y porrazo, ¿no? La temperatura baja, la presión de los neumáticos baja y la gente coge y se mete un viaje Madrid-Galicia sin mirar la presión. Sin haber revisado las Con presiones. el coche cargado, pues podemos tener un problema y algo tan simple como comprobar la presión antes de salir, pues nos puede salvar de algún susto. Incluso ya no lo hagáis por seguridad, que debería ser lo fundamental. Hacedlo también por economía, porque obviamente los consumos aumentan y el desgaste del neumático tampoco va a ser el desgaste correcto. No voy a pedir que reviséis las presiones una vez a la semana, porque sería un tanto utópico, la gente no lo iba a hacer. Tampoco lo iba a hacer. Así que al menos revisadlo una vez al mes, yo creo que es el periodo mínimo a hacer, pues a revisar la presión de los neumáticos. Y luego hay que tener en cuenta, Mario, también bueno, el desgaste de los neumáticos, no solo la presión. También hay mucha gente que por ahorrarse unos euros o retrasar un poco la compra de un nuevo juego de neumáticos, se mete en la carretera con neumáticos bastante gastados. Sí, con semi-slicks. Claro, Ojalá la excusa es esa, ¿no? No, recordad que el límite legal es 1,6 milímetros, el límite de la profundidad del dibujo, pero os recomendaría que no apuréis hasta el límite legal, que normalmente lo indican los testigos del propio neumático. Cuando está ras con el dibujo es porque estará muy cerca ya del límite legal, de ese 1,6 milímetros, pero si podéis, sed un poco previsores, no apuréis hasta ese 1,6 milímetros y por supuesto también acudid a gomas buenas, acudid a primeras marcas, acudid a modelos de sobra aprobados y no os vayáis a cualquier marca, o peor aún, no os vayáis a neumáticos recauchutados y de segunda mano, por favor, eso... que hay bastantes casos, ¿eh? Sí, no, y eso, de verdad, no intentéis ahorrar 10 euros por neumático, porque al final es un gasto ridículo, y a primeras marcas o marcas... segundas marcas buenas. Sí, yo creo que es importante que se concienciase de que los neumáticos son uno de los elementos, si no el que más, importantes de un coche y en los que hay que hacer una pequeña o mayor inversión. Eso es. Al final, el límite más o menos de kilometraje yo creo que vamos a hacer, obviamente esto varía mucho en función del neumático, en función del coche, en función del uso que vayamos a hacer, ronda los 40.000 kilómetros, es decir, es un elemento que va a estar bastante tiempo con nosotros. Merece la pena que hagamos una pequeña inversión adicional en tener un buen neumático. Bueno, pues hasta aquí el primer elemento que consideramos que hay que tener bastante revisado cuando tenemos un coche. Vamos a por el segundo. Seguro que muchos lo habéis adivinado. Otro de los elementos que consideramos que son más importantes y de los cuales hay que tener mucho ojo a la hora de mantener tu coche es el sistema de frenada. Imaginaos una frenada de emergencia. Tenéis una frenada de emergencia, Dios no lo quiera, pero hay veces que tienes que pegar una frenada y imaginaos que por no tener revisado el sistema de frenos os dais cuenta de que el coche pues no frena. No responde. Yo creo que una frenada de emergencia es más habitual de lo que al final tenemos en nuestra cabeza. Pensad en ese atasco a las 8 de la mañana yendo al trabajo, firme, mojado... bostezando, despistándote un poquito. Estás despistado porque a esa hora la mayoría estamos despistados y es normal tener que enfrentarnos, o relativamente normal, o puede ser habitual. Un hecho normal, tener que enfrentarnos a una frenada de emergencia. Ahí es donde vas a echar en falta el tener un sistema de frenos al día. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que comprobar? Primero, las pastillas de freno. Las pastillas de freno son bastante más fáciles de comprobar de lo que parece. Simplemente con un simple vistazo y una linterna, asomándoos un poco dentro de la llanta, podéis comprobar cuánto os queda de pastilla de freno y si, bueno, toca cambiarla o no. Yo personalmente hace poco cambié las pastillas de freno de mi coche, lo hice yo personalmente, y es algo que hasta podéis hacer vosotros mismos con un pequeño tutorial de YouTube de vuestro modelo, que por cierto... Tenemos que preparar un tutorial. Tenemos que prepararlo. No, puede ser un buen vídeo. Luego hay que comprobar
comprobar también el líquido de frenos. Totalmente, tanto el estado del líquido como del propio circuito en sí, que no tengamos ninguna fuga, que, bueno, el estado del líquido también es un elemento que hay que cambiar cada cierto tiempo. Eso es. No podemos tirarnos 10 años con el mismo líquido de frenos, porque obviamente pierde sus cualidades, así que en la próxima revisión que os echen un vistazo. Y por último, no nos podemos olvidar de los discos de freno, que aunque se cambian con menor frecuencia, también es importante tenerlos revisados. Efectivamente, no se cambian tan habitualmente como unas pastillas de freno, pero debemos tener en cuenta desgastes como ondulaciones, obviamente que quede disco, que hay gente que debería ver con qué discos va, y por supuesto también ver ya, quizá esto ya acudiendo a modelos más deportivos y más, elementos como el cracking, que no se hagan microfracturas en el disco, pero por supuesto es uno de los elementos fundamentales también a revisar. Pues hasta aquí el segundo elemento que hay que mantener bastante revisado cuando tenemos un coche. Vamos a por el tercero. Bueno, el tercer elemento de esta lista de elementos a revisar de nuestro coche son los amortiguadores. Y yo creo que está quedando muy claro que lo fundamental a revisar en un coche son esos elementos que interfieren justo entre el coche y el asfalto. Entre el coche y el asfalto. Neumáticos, frenos, y ahora vamos con las suspensiones. Unas suspensiones que se desgastan, que el otro día leía en un foro, leía en Foro Coches, alguien que llevaba, no sé si eran 300.000 kilómetros con la suspensión de origen, que puede ser que hayas circulado toda la vida por carreteras en perfecto estado y demás, pero al final es un elemento que no deberíamos alargar tanto su sustitución. Es fácil detectar los síntomas de que es necesario cambiarlos. Sí, por ejemplo, si sufrimos de balanceos excesivos o cuando pasas un badén y ves que el coche pega un bote muy acusado, es síntoma de que los amortiguadores ya va siendo hora de jubilarlos, ¿no? Y además este tema, si lo alargamos mucho, también puede afectar incluso a sistemas electrónicos como el ABS o el ESP, porque los anula un poco los efectos de estos sistemas. Eso es, debemos tener en cuenta que el coche está preparado para, bueno, pues un tipo de comportamiento en curva. Claro. Si tenemos esa suspensión en mal estado, el comportamiento en curva va a ser pues totalmente diferente, va a ser peor, vamos a tener más inercias, vamos a tardar incluso más en frenar o en responder a una situación de peligro. Imaginad una maniobra de esquiva, pues obviamente no es lo mismo cuando el coche sale del concesionario a cuando lleva ya 200.000 kilómetros con las suspensiones de origen. Entonces es un elemento muy importante, ya no solo, yo creo que la gente cuando hablamos de suspensiones piensa en confort, pero no, hay que pensar en las reacciones del coche ante una situación de peligro, frenadas de emergencia, es un elemento fundamental. Pues hasta aquí el tercer elemento que hay que mantener bien revisado cuando tenemos un coche. Vamos a por el cuarto y el último. Este último elemento parece un poco obvio o incluso un poco absurdo, pero no lo es, y estamos hablando de las escobillas y el líquido limpiaparabrisas. ¿Cuántas veces nos habrá pasado, por ejemplo, en invierno, que por no tener con buen mantenimiento las escobillas, no has podido limpiar bien en un día de niebla, de lluvia, o porque tuvieras algo de escarcha en la luna? Pues es un elemento bastante importante porque, joder, si las tienes cuarteadas o las tienes muy duras o directamente no tienes líquido, pues puedes tener un problema. Totalmente. Hace unos meses que compré un coche nuevo, me pasó, cayó un chaparrón el día que lo compré, estaba volviendo a casa y, claro, fui a poner el limpiaparabrisas y me di cuenta que las escobillas estaban durísimas. Claro, entonces vas conduciendo con una franja delante de ti de agua que no se termina de ir y al final estás perdiendo, pues eso, visión de la carretera. Totalmente, y además es lo que os digo, es algo que sí que, por lo menos a mí, no sé a ti, Mario, a mí se me olvida, es algo, de hecho yo mismo no le doy tanta importancia como tal vez se merece, pero es muy importante, los otros elementos se refieren un poco a la conexión que hay entre vehículo y asfalto, pero es que las escobillas al final es el elemento que nos permite tener una visibilidad con el entorno. Esto ya tiene que ver más con nosotros, con la carretera, en lugar del coche con la carretera, y es, pues yo creo, un elemento un poco superfluo, parece algo superfluo, las escobillas y tal, pero es también fundamental de cara a nuestra seguridad. Y hasta aquí los 4 elementos que consideramos más importantes para tener un mantenimiento correcto de nuestro coche y por lo menos que no nos afecte a nuestra seguridad. Y queda un poco, pues, que nos digáis qué elementos consideráis también vosotros más importantes, si os han parecido poco importantes los elementos que hemos dicho nosotros. Yo creo que hemos dicho lo fundamental. Ahora queremos saber también
de vuestra parte, qué elementos creéis que nos hemos olvidado, qué elementos creéis que son también indispensables en esa revisión básica de nuestro coche para mantener un coche pues, seguro y fiable en carretera. Bueno, pues nos despedimos ya, nos vemos en próximos vídeos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like. Si os ha gustado también, no olvidéis de suscribiros, de darle a la campanita para poder estar al día con todos los vídeos que subimos al canal. Y momento de decir adiós. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.